siente cuando nosotros también nos apartamos de Dios. Ya qué mayor ilustración puede poner el Señor para enseñarnos el dolor que Él tiene cuando nosotros también somos infieles. Entonces, no solamente dijo pues lo que iba a suceder a través de los hijos, nos muestra con el reino del norte, con Judá, y con el rechazo final del Mesías, en que ya declaró que no era pueblo mío, pero a los no amados, a los rechazados que éramos nosotros, ahora nos incluye como pueblo. Eso también es lo que estaba en Oseas. Pero ahora, a medida que se va desarrollando, vemos que digamos, que somos incluidos, no está excluido de las promesas de Oseas. Entonces, ¿qué pasó? Mire, en el año 70, y acá 10 años después de que Pablo había escrito los Romanos, porque todo esto ya estaba escrito, 10 años después viene la invasión de Tito, ya dirigido por el emperador de Roma, y manda destruir todo Jerusalén y manda a matar a todos. Y los judíos, patitas, para que me quiero, se dispersan por todo el mundo. Por todo el mundo. Y los pocos que se quedaron por alrededor, son dispersos en el año 130 cuando vienen los otomanos, ¿no? Y ya los turcos y ellos, ahora sí, ya comenzó la diáspora del año 70, y hoy día encontramos, estaban los judíos dispersos por todo el mundo. Y como nación desapareció. Perdieron el territorio. Si tú vas a los planos donde están los países, si vas en el año 30, en el año 40, no vas a encontrar a la nación israelita, no existía. Del año 70 hasta el año, ahora vamos a ver la fecha, no existía Israel desapareció por 2000 años. Imagínense ustedes. Mira por qué Dios usó un pueblo escogido. Nosotros los peruanos, 2000 años antes, nos mandan una parte a China, otra parte a Rusia, otra parte a Brasil, otra parte a Canadá, otra parte a Centroamérica. Después de 2000 años desaparecemos como peruanos, como nación. Nos integramos con ellos, nos casamos ahí y desaparecen nuestras costumbres y ya ni siquiera hablamos nuestro idioma y comenzamos a hablar el portugués, el inglés, el ruso. Pero Dios se había escogido a Israel. Israel se formaban grupos familiares cerrados, entre ellos se casaban, mantenían las tradiciones, de tal manera que cuando el 14 de mayo de 1948, la ONU, y en el cual votó Perú a favor, dijo que vuelvan a la tierra de Palestina, ellos volvieron. Lógicamente tuvieron que aprender el hebreo porque se habían perdido en 2000 años. Pero comenzó Dios a darle su territorio. Ellos habían perdido el territorio. Y entonces ellos nuevamente aparece el Estado moderno de Israel como hoy día lo conocemos, pero su fundación fue el 14 de mayo de 1948. Es decir que aún la mayoría, gran parte de los judíos, no están todos, están en Israel. Todavía hay muchos ahí dispersos. Y todavía Israel no cree en el Mesías. Hay ateos, ¿no? Hay judíos que no creen en el Mesías. Y muy pocos cristianos, muy pocos judíos mesiánicos. Muy pocos judíos mesiánicos. Todavía no se ha restaurado esa relación de pueblo mío, de Dios con los judíos. Lo que sí ya se estableció su territorio, porque es antes de, si va a restaurarlo, primero tiene que, ¿con quién va a tratar si todo está disperso por todo el mundo? Entonces forma la nación judía, vuelve a su territorio, y comienza entonces a aparecer ya como nación. Ya Dios está moviendo las piezas para que posteriormente
en el tiempo de la tribulación, entonces cuando los judíos se arrepientan, pero casi a la fuerza van a llorar, ahí recién van a aceptar que Jesús era el Mesías y recién volverán a ser pueblo mío. Yo creo que van a ir entendiendo. Entonces, en el lugar del pueblo de Israel, que era pueblo de Dios, ellos dejaron de ser pueblo de Dios por decisión propia, no creyeron en el Mesías, mataron, se maldijeron, y en ese lugar lo ocupó la iglesia. Y hoy día la iglesia está pues ocupando el lugar por ahora de Israel, pero no ha destituido Dios totalmente a Israel, porque él tiene que cumplir su promesa dada a Abraham. Entonces Dios prometió por medio de Oseas y de Pablo que quienes se habían convertido en un no pueblo mío, un día volverían a ser pueblo de él. Lo dice todas las escrituras, se dice que... Entonces, vamos a ver, por ejemplo, un milagro. Dios primero tiene que restaurar a la nación de Israel, ¿no? Antes de hacerlo pueblo mío, primero tiene que formar la nación, otra vez, porque la nación había desaparecido. Entonces, en Isaías, fíjese, 700 años antes de Cristo, 600 años antes de Cristo, Isaías 66, del 8 al 9, acá hay una profecía que verdaderamente es un milagro. Miren lo que dice: ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez en un día? Pues en cuanto a Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Yo, que hago dar luz, ¿no haré nacer? Dijo Jehová. Yo que engendro, que hago engendrar, ¿no impediré el nacimiento de Dios? Nacimiento, dice Dios. Entonces, todo esto se cumplió. Lo que estaba predicho en Isaías el 14 de mayo de 1948, en un solo día, en una asamblea, la ONU votó, Perú votó a favor, decretaron la Palestina, que todos los judíos del mundo vayan a Palestina, que esa es su nación, y apareció la nación moderna. En un solo día, ¿cómo se forma una nación en un día? Pero todo ya estaba establecido. Y eso, pues, 600 años antes de la muerte de Cristo, ¿no? Y 2600 años después de Cristo, pasaron 2000 años más, y a los 600 de Isaías, o 2600 años, ya Isaías había escrito que iban a desaparecer como nación, pero que un solo día nuevamente iba a aparecer la nación. Mira qué exactitud de las Escrituras. Qué exactitud. Ahora veamos una gracia especial. Veamos en 1 Pedro, capítulo 2, versículo 10. Vosotros, y acá estamos tú y yo, que en otro tiempo no erais pueblo. Nosotros no éramos pueblo cuando estábamos en el mundo sin haber aceptado a Dios. Nosotros estábamos en las tinieblas, pero un día aceptamos a Cristo y recién no éramos pueblo, pero ahora habéis alcanzado misericordia. No éramos pueblo. Cuando dejó Israel de ser pueblo de Dios, entonces Dios levanta la iglesia y nosotros ocupamos el lugar de Israel por el momento. Pero la iglesia es el pueblo de Dios que ha escogido en el tiempo presente. O sea, en el tiempo presente nosotros somos el pueblo de Dios, no Israel. Sin embargo, el enfoque de Pablo está centrado en Israel, porque él está tomando el enfoque de Oseas y de Isaías, que no había iglesia, está centrado pues en Israel. Y veamos que entonces qué dice Oseas 1:10. Con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar en el lugar en donde les fue dicho: vosotros no sois pueblo mío. Y les será dicho: sois hijos del Dios viviente. Entonces, va a haber un remanente
que Dios más tarde lo va a llamar, ustedes son hijos del Dios viviente. Tal como Oseas lo hizo con su esposa, los judíos solo volverán a su tierra, no solamente volverán a su tierra, sino a su verdadero Señor como hijos del Dios viviente. Es decir, ¿no? La redención de Israel es segura, se va a cumplir como todo lo que ya se cumplió, pero va a ser un pequeño remanente en un futuro que todavía falta cumplirse. Va a ser más o menos casi al final, mediados o final de la tribulación, cuando ellos sufran tanto que van a pedir clamor a Dios, y Dios le va a revelar que Jesucristo, al cual mataron, era el Mesías. Se van a arrepentir y entonces Dios lo va nuevamente a constituir como pueblo de él. Pero ya en esos momentos ya la iglesia, que era el pueblo de Dios, ya no está. Ya la iglesia de Dios se fue. Entonces ahora tiene que poner un pueblo y vuelve entonces a trabajar con Israel. Entonces Dios ya predijo todos los rechazos judíos y las consecuencias que iban a sufrir. La invasión de Asiria, la invasión de Babilonia, el rechazo final como pueblo, todo estaba descrito y detallado en la palabra de Dios antes que esas cosas sucedieran. Quiero hacerlo esto recalcar para que ustedes vean la exactitud de la palabra de Dios. Entonces, Pablo toma una cita de Isaías 10:22. Dice: porque si tu pueblo, oh Israel, fuere como las arenas del mar, el remanente de él volverá y la instrucción acordada rebosará de justicia. Es decir, va a haber un remanente, le dice. Tan solo un remanente muy pequeño en comparación a un número tan grande de judíos que eran como la arena del mar, pero solamente un pequeño remanente será salvo, dice el Señor. Pablo dice que a pesar de lo trágico que sucedió a Israel, el rechazo, aparte de lo que sufrieron por parte de los asirios, aparte del que Judá fue llevado a Babilonia, pero todo eran consecuencias ya que Dios había anticipado. Pero lo que traería el rechazo más grande e incomparable y trágico para Israel fue el rechazo del Mesías. Ellos serían conquistados por el mundo y serían dispersados por todo el mundo. Fíjense todo lo que está diciendo. Pablo cita otra vez a Isaías, capítulo 1, versículo 9. Quiero que entiendan, porque ustedes entienden, aquí entonces pueden comprender al pueblo judío. Ellos no entienden esto. Así Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño como Sodoma fuéramos, semejante a Gomorra. Si Dios hubiese destruido a Israel como lo hizo con Sodoma, hubiera sido una destrucción total. ¿No es cierto? Sodoma no quedó nada, de Gomorra no quedó nada, quedó cenizas, fuego y granizo vinieron sobre esos pueblos que eran depravados. Bien, estas dos ciudades, Sodoma y Gomorra, centros de perversión, inmorales, se habían convertido en un símbolo de la aniquilación total y sin residuos. Desaparecieron Sodoma y Gomorra. Lo único que ha impedido que Dios haga una destrucción así en Israel fue por la gracia de Dios. ¿Quiénes se salvaron en Sodoma? Lot y sus dos hijas. O sea, los únicos tres que tuvieron fe. Mientras ellos estuvieron en Sodoma, Dios no envió el juicio. Entonces, ellos los preservó. Y esas son los que va a preservar
y como un símbolo de lo que va a preservar de la destrucción que se va a venir al final total, Dios va a preservar, pero a personas que tienen fe. Y todo lo demás será destruido por completo. Porque cuando el Señor venga por segunda vez, al final de la tribulación, Dios en su misericordia no conservará un pequeño remanente, pues no quedaría nada después de la tribulación. Pero Dios sabe que va a quedar algún grupo de israelitas se van a convertir al final. Muchos de los que se quedan durante la tribulación, gentiles, le va a costar la vida, pero muchos se van a arrepentir y va a haber una conversión real. Cuando vean esos juicios, son los que van a pasar al milenio, etcétera. Satanás no, Satanás será mandado al abismo, porque también Dios viene a establecer su reino, no solamente es contra Israel, contra los incrédulos, sino también contra el reino de las tinieblas. Entonces, el futuro de estos juicios está muy pronto a venir. Las señales están dadas. El Señor Jesús dijo: cuando ustedes vean la higuera rebrotar, quiere decir que el verano está muy cerca. Y la higuera durante el invierno y otoño está seca. Al final comienza a rebrotar. Cuando ustedes vean rebrotar a la higuera que simboliza Israel, cuando ustedes vean que nace Israel el 14 de mayo de 1948, quiere decir que el juicio, el final está pronto. Lo dice Jesús en las señales finales. Quiero ilustrarles un Salvador y un juez. Dice que había un hombre que conducía una carreta jalada por caballos. Estos se asustaron, se desbocaron, comenzaron a correr por la ciudad. La gente asustada veía y se preguntaba en qué momento se estrella, en qué momento arroja al conductor, al cochero, y se mata. En eso, en medio de este gran problema, aparece un hombre que se acerca y agarra las riendas de los caballos, los calma y salva al cochero. Pasaron los años, muchos años, y el cochero se vuelve un criminal y se presenta ante el tribunal, y el juez era el que le había salvado. Cuando está por dar su sentencia, el juez le dice al asesino, al cochero, quiere decir las últimas palabras. En eso el cochero le dice: Señor, ¿no se acuerda usted de mí? Usted me salvó ese día en que usted agarró la rienda de mi caballo desbocados. Y el juez le dijo: en aquel día yo fui su salvador. Ahora soy juez y he de cumplir lo que la ley demanda. En el caso de usted es la pena de muerte. Cristo es el Salvador de todos los pecadores, y vendrá de irremisiblemente, te guste o no te guste, y de todas maneras Cristo viene, y va a venir ya no como el bebito, como el corderito, va a venir como el león de Judá, como el juez. Y entonces todos vamos a estar delante de ese juez, y él va a ser juez de muchos que no han querido aceptarlo como Salvador. Veamos el segundo punto con el cual ya terminamos: es la incredulidad de Israel es consecuente con los requisitos previos de fe ordenado por Dios. Romanos, seguimos a continuación, está en el versículo 9, capítulo 9, versículos 30 y 33. Dice Pablo: ¿qué pues diremos? ¿Que los gentiles no iban tras la justicia, han alcanzado la justicia? Es decir, la justicia que es por la fe. Mas Israel, que iba tras la ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley. Pues tropezaron en la piedra. Y quiero que vayan subrayando.
tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito. He aquí, dice, pongo en Sion, o sea, en Jerusalén, piedra de tropiezo. Y al lado una roca de caída. Una piedra o una roca. Subraya los dos. Y el que creyere en él no será avergonzado. ¿Qué nos quiere enseñar el Señor en estos últimos 3 versículos? Dice que para la salvación un requisito es la fe. Dios ha establecido y ella está en su plan divino de redención. Pero la salvación es por gracia. Él te escoge y nos ha escogido a ti, a mí, a todos. Y luego de escogernos ha puesto fe en nosotros, porque la fe es un don, es un regalo de Dios. Uno más que otro, pero lo dio. Si tú crees en estos momentos en Cristo, no es porque tú eres más bueno o más espiritual, porque Dios te regaló esa fe para que tú creyeras en Jesús. Aún esa fe es de Dios. Por lo tanto, la salvación toda es por gracia, para que el hombre no se jacte y diga, yo sí soy ellos aún no tiene fe. Esa fe que tú tienes, aún te la regaló Dios. Difícil de entender esto, pero tenemos que creer, porque así está revelado en la palabra de Dios, y debemos confiar solamente en la palabra de Dios. Entonces, los judíos creían que eran salvos por derecho de nacimiento. Somos descendientes de Abraham. Somos judíos, descendemos de Abraham. Otros, porque nosotros somos circuncidados, tenemos una señal externa, y al ser circuncidados nos identifica como cristianos, como judíos, y somos pueblo de Dios. Fíjense en qué se confiaban ellos. Otros en sus buenas obras y en una obediencia estricta a la ley. Leían la Biblia de chiquititos, se enseñaban y se lo repetían de paporreta. Pero no actuaban de acuerdo a la palabra de Dios. Estas personas que actúan así, si bien no son judías, son muy legalistas, muy perfeccionistas. Y entonces comienzan a criticar a los que no andan como de acuerdo a las normas que ellos piensan que así debe hacerse. No hay amor, etcétera, hacia los demás. No creas que tú, por venir todos los domingos al culto, o por que diezmas, o porque ayunas, o porque ofrendas, o porque eres una buena persona y en Navidad ahora vas a regalar ropa, panetones a los pobres, y sin pensar que eres muy dadivoso, digamos, tú vas a lograr la salvación. Eso no funciona, dice la palabra de Dios. La base para la salvación en el plan de Dios no es de tratar de obtener o ganar el favor de Dios siendo buenos. La salvación es solo para aquellos que han entendido y se han dado cuenta que nunca serán lo suficientemente buenos. Por lo tanto, tienen que depender exclusivamente de Dios. En Romanos 3:10 lo dice bien claro. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Todos somos malos. Así que por más que tú quieras hacer, siempre serás malo. Nunca podrás ganar por tu propio esfuerzo la salvación. La única manera de ser salvos es poner toda nuestra fe en la obra de Cristo, que Él pagó por todos nuestros pecados, por lo tanto nos perdonó y nos declaró justos. Él nos declaró justos cuando nosotros confiamos en Él. Entonces la palabra de Dios nos revela el plan de salvación. ¿Cuál es el plan de salvación? Romanos 10, 8b al 11. Ahí está claro cuál es el plan de salvación. Dice, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con la boca que Jesús es el Señor
lo aceptas como Señor de tu vida, y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, que resucitó, es decir, venció a la muerte y al pecado, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. O sea, sola fe en la obra de Cristo Jesús. Conclusión, termino. El adulterio físico, como el espiritual que cometió Israel, va contra las normas de Dios. Se alejaron de las normas de Dios. No se sujetaron a las normas, a la autoridad. Este adulterio comienza con una decepción y una insatisfacción en una relación. Es como transferir el afecto nuestro del objeto de nuestra devoción a otro, que puede ser dinero, poder, sexo, riquezas, cosas materiales, una esposa, un hijo, un carro. Todo lo que tú pienses por encima primero de Dios, ese es tu Dios. El peligro que va a traer sin darte cuenta es que tu corazón se va endureciendo hasta que se convierta en un corazón de piedra y te vuelvas indiferente al amado. Y entonces comienzas a percibir de que tu comunión con Dios se está interrumpiendo. Comienzas a ver que ya no oras. No, pasan 2 o 3 días sin orar, ¿no? Tú sigues viviendo, pues. Pero si te analizaras, ya no oras. Y el Señor dice, orad sin cesar. Ya no es con una devoción la palabra de Dios. No. Ya no anhelas la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es el alimento espiritual. Todos los días tenemos que leer la palabra de Dios. Somos nosotros como un celular que necesitamos todos los días enchufarnos a la corriente eléctrica para recargarnos, para que el día siguiente funcionemos. Todos los días leer la palabra de Dios es el alimento que nos va a dar energía para enfrentar el día siguiente. Pero tú no lees la palabra, estás enfrentando las vidas en tus fuerzas y tus fuerzas se van desgastando. Estamos iniciando un adulterio espiritual que traerá trágicas consecuencias y terribles juicios de Dios. ¿Qué quieres? ¿Un Salvador? El Salvador vino como un cordero, un manso cordero. ¿O quieres un juez? Porque cuando venga el Señor por segunda vez va a venir como león de Judá, va a despedazar a los incrédulos. ¿Qué quieres? Tropezar con una piedra y te golpees, pero reflexiones y tomes de la mano de Cristo y camines. ¿O quieres que una roca que es Cristo venga del cielo y te aplaste y te destruya como Sodoma y Gomorra? Tú escoges a quién quieres tener por delante cuando termine tu vida aquí en la tierra.